La revisión matriculación vehicular en Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿cuándo empieza? Los propietarios de vehículos ya pueden consultar los valores a pagar en la matriculación. Los servicios de matriculación y revisión técnica vehicular para este 2024 ya están habilitados una vez que este lunes 15 de enero el servicio de rentas internas de CDI abrió ya el periodo fiscal. Desde la fecha, la mayoría de los centros de revisión técnica vehicular del país están abiertos y los municipios ya habilitan los sistemas de agendamiento. En cuanto a turnos y pagos, aquí en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT informó que desde el día 15 de enero los ciudadanos ya pueden consultar en su página web de la AMT los valores de matrícula, las infracciones de tránsito y las agendas de citas para la revisión técnica vehicular. También ya se puede matricular los vehículos nuevos y exonerados en los centros Bicentenario o Quitumbe. La revisión técnica de matriculación vehicular en Quito iniciaría el 1 de febrero con los vehículos cuya placa termine en 1. Así lo establece el calendario. Los centros de revisión técnica vehicular disponibles Leonidas Mata y calle S52 en Guajalón, avenida Pedro Vicente Maldonado y pasaje revisión vehicular SN Sur Norte. Los Chillos en la Isla Fernandina, SN Sur Norte y avenida General Romiñahui. En la Florida, Florencia Malo y Carlos Arteta. San Isidro del Inca, José Félix Barrero y calle de los Álamos, Carapungo, en la Duchicela y Pedro Ramos. En Guayaquil, también desde el 15 de enero, ayer, los ciudadanos ya pueden pagar el valor de matrícula y obtener los turnos para la revisión técnica vehicular en Guayaquil, y esta se puede acceder a la página web de la Agencia de Tránsito y Movilidad. Este mes los centros de revisión técnica vehicular pueden acudirse los propietarios de los vehículos rezagados del año anterior y todas las placas que quieran adelantar el trámite de matriculación 2024. El calendario oficial para la revisión y matriculación inicia el 1 de febrero también, con el dígito 1. Los centros en Guayaquil son Norte, Autopista Narcisa de Jesús frente al terminal terrestre, Sur, Avenida 25 de Julio y en Vía Daule, kilómetro 10,5. En Cuenca, los servicios de matriculación también están habilitados desde el miércoles 17 de enero, así lo informó la empresa municipal de movilidad, EMOV. Esta empresa municipal informó que debido a la conmoción social que se vive, hubo rubros o retrasos en la calibración de los equipos por parte de la empresa responsable que está en Quito. El calendario que rige a nivel nacional, Centro de Revisión Técnica Vehicular Mayancena, la una y la Capulispamba, la otra. El gobierno dice es difícil saber hasta cuándo se podrá pagar los sueldos si es que no se sube el IVA. ¿Qué cosas? El sueldo o el gasto se gasta al año 10,000 millones de dólares en sueldos, pero en este año los recursos no serán suficientes según el ministerio. Es tan grave la situación de la caja fiscal que los ingresos estatales no alcanzarían para pagar todos los sueldos de los funcionarios públicos. En 2024, si es que no se toma esa medida del alza del IVA del 2 al 15% del impuesto al valor agregado, no se podrá pagar sueldos. Así justificó el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, la necesidad de subir estos 3 puntos del IVA que pagará la población, y añadió que las cuentas del Estado estarían en niveles críticos. Así, hasta el 5 de enero de 2024 se registraron 138 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro
que es como la cuenta corriente del Estado. Se trata de una suma baja frente a 1.088 millones de dólares que tenía el Estado sin esa cuenta en la misma semana 2023. La situación es mucho más crítica, sobre todo por la guerra contra el narcotráfico, que demandaría más gasto al Estado por al menos 1.020 millones de dólares según Finanzas. Cada mes el Estado debe pagar entre 650 y 700 millones de dólares en sueldos a la burocracia. Esto sin contar el 13º o 14º sueldo. Este alza del IVA es la propuesta que hace el gobierno de Noboa, incluida en el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y económica. Sin este incremento, al finalizar este año, el gasto público superaría en 5.000 millones de dólares a los ingresos del Estado, según el gobierno. Por supuesto, a esta brecha se le conoce como déficit fiscal. Si a ese monto se suman las cuotas de los préstamos adquiridos en gobiernos anteriores, Lasso, Moreno, y que se deben pagar este año, Ecuador requerirá endeudarse con unos 10.000 millones de dólares más. Ya en el primer trimestre de este año, el déficit fiscal en el presupuesto superaría 1.500 millones según Finanzas. Vega además propone pagar sueldos. Será una labor titánica. Vega defiende que el alza del IVA como una medida necesaria lo es porque los ingresos actuales en la caja fiscal solo permitirán al Estado pagar las cuotas de la deuda pública. Significa amortizaciones, intereses de la deuda y una proporción de las transferencias a gobiernos locales y seguridad social. Pero el Estado tendría problemas para pagar sueldos de funcionarios en los primeros meses de este año, tal como ocurrió en diciembre de 2023. Con la presión adicional de la guerra contra el narcotráfico, vería muy duro si es que no se toma esta medida. El déficit es saber hasta cuándo se puede pagar los salarios. Añadió además que el gobierno tratará de emitir deuda interna, pero para estar al día con estos pagos, al menos en el primer trimestre 2024, pero es una tarea titánica. Vega espera que si la Asamblea Nacional aprueba esta propuesta, desde marzo 2023 el Estado ya recibiría más ingresos. Es la promesa. ¿Por qué ha sido tan difícil recortar la burocracia? El gasto en salario público es el más alto del presupuesto del Estado, y desde el 2007 los gobiernos de turno casi no lo han recortado y más bien han crecido, explica Alberto Acosta Burdeo, editor de Análisis Semanal. Vega, al igual que anteriores ministros de Finanzas, dice que casi no hay espacio para bajar el gasto de salarios. Pero Acosta Burneos considera que hace falta voluntad política para identificar qué gastos no son de calidad y éstas sean sobredimensionados. Según Acosta Burneo, hay funcionarios de las áreas de salud y de educación que tienen sueldos por encima de los promedios del sector privado. Además, agrega que no todo el gasto de los presupuestos para salud y educación van a profesores o doctores, sino a personal administrativo. En el año 2023 el Estado destinó 9.739 millones de dólares para el pago de nómina en burocracia. De esta cifra, más o menos el 90% se destinó para empleados de educación, salud y seguridad. Pero según Vega, si es que esta cifra se suma los salarios de empleados contratados bajo el esquema de inversión, el gasto total en burocracia ascendería
a 10.130 millones de dólares en el 2023. Y para este año Vega dice que será difícil que esa cifra se reduzca y más bien esta se prevé que el gasto aumente para atender la crisis de seguridad. Los ecuatorianos tienen que entender que solamente el 10% del gasto de personal no está en estas áreas prioritarias si es que no se baja el gasto. No es por falta de voluntad política, dijo, no es momento de despedir profesores, doctores o guías, enfatizó el ministro, que no. Otros riesgos por falta de ingresos. Dice Vega, explicó que sin mayores ingresos el gobierno se verá obligado a acumular atrasos con proveedores, por gobiernos locales y con la seguridad social por unos 10.000 millones de dólares. Lo que esto equivaldría a que el Estado no pague ninguna de sus cuentas por 3 meses. La cifra sería más o menos casi el triple frente a los 3.584 millones de dólares de atrasos registrados en el año 2023. Este nivel de atrasos podría generarse riesgos de disrupción generalizada de servicios públicos y reducción de liquidez nacional, según una presentación difundida por Finanzas tras el conversatorio de Vega. Otro riesgo ante esta inestabilidad de las cuentas públicas es que a Ecuador se le cierren todavía más las fuentes de préstamos internacionales. Una de las razones por las que las cuentas del Estado estarían en este nivel crítico es porque el país ha tenido dificultades para acceder a préstamos internacionales. El gobierno habría previsto recibir 7.577 millones de dólares en préstamos el año pasado, pero solamente recibió 5.799 millones de dólares. Según Finanzas, si la situación macroeconómica es muy frágil, el Ecuador podría incluso perder desembolsos de libre disponibilidad previstos de multilaterales como el Banco Interamericano BID y el Banco Mundial BM. Ya en el año 2023 el gobierno de Lazo recibiría menos recursos de los que esperaba de los organismos multilaterales en un año de crisis política y aumento de la violencia atada al narcotráfico. La previsión era que estos organismos desembolsen 3.066 millones de dólares en el año 2023, pero solamente lo hicieron 1.677 y el resto. Vega considera que el incremento del IVA ayudará al Ecuador a que esto se le abra más puertas para recibir préstamos internacionales. Más préstamos, más deuda. Los prestamistas verían que el Ecuador estaría haciendo esfuerzos para tener más ingresos y estarían más dispuestos a dar financiamiento, más ahorcados. Y añade que esto no es una buena idea dejar de pagar la deuda o los intereses de la deuda contratada por gobiernos anteriores, porque eso implicaría que los prestamistas no estarían dispuestos a dar más recursos a un país que no paga lo que debe. Garantías. ¿Qué implicaciones? Para Santiago García, profesor de Economía de la Universidad Central del Ecuador, el incremento del IVA golpearía al consumo nacional, que ya de por sí está resentido desde el 2023, lo que esto podría originar una contratación económica y un incremento del empleo informal. Más. El incremento del IVA también va a generar mayores costos de las importaciones, de los cuales cerca de 3/4 partes se conforman por materiales primas y bienes de capital, dijo. No obstante, el ministro de Finanzas dice que este incremento afectaría más a los ciudadanos que tienen más recursos. Lo anterior debido a que la mayoría de productos de la canasta básica tienen 0% del IVA. Además, en el país hay mecanismos de devolución del IVA a grupos como adultos mayores, personas con discapacidad y sector de la construcción.
En el país el IVA es un impuesto más progresivo porque los que más recursos tienen son los que más consumen estos bienes con IVA. Dijo. Por otra parte, la Asamblea puede tramitar dos urgentes debido al estado de excepción. El presidente Daniel Noboa envió como proyecto urgente unas reformas a la ley de extinción de dominio por una parte, mientras se tramita en la Asamblea también la propuesta del alza del IVA. Dos leyes urgentes. La Asamblea Nacional deberá tramitar a la par dos proyectos económicos urgentes, algo que normalmente no sucede, y esto se debe al estado de excepción que está vigente con la declaratoria de conflicto armado interno de parte del presidente Noboa. Estos son: Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica, que propone subir el IVA de 12 a 15% permanentemente, y la otra, la Ley Orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito, que propone una reforma a la ley de extinción de dominio. Según está la Constitución, el presidente solamente podría enviar un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica mientras este se discute en la Asamblea, a menos que haya un estado de excepción, que es lo que se vive, decretado. Esto ya había sido anunciado por el gobierno desde antes de una posesión, la suya, pero no se concretó hasta enero. Sin embargo, Noboa decidió no hacerlo y enviar solamente la reforma tributaria y luego solamente la reforma energética cuando terminó el trámite anterior. Tras esta aprobación de ambas leyes, sin problemas envió la propuesta de alza del IVA. La justificación como proyecto económico urgente: Noboa envió a la Asamblea la propuesta de ley para la recuperación de activos de origen ilícito, que insiste en un tema que ya estaba en su agenda, la reforma a la ley de extinción de dominio. De hecho, Noboa planteó una pregunta en su propuesta consulta popular, justamente para hacer esta reforma, al igual que una iniciativa de enmienda constitucional para que la extinción de dominio esté en la Constitución. Ahora envió la propuesta calificada como económica urgente. Aunque este tema no ha sido tramitado por esta vía, los proyectos económicos urgentes generalmente se han usado para reformas tributarias o temas directamente relacionados con el ámbito económico. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que los proyectos económicos urgentes se referirán a aspectos sustantivos de la política económica, cuyo trámite expedito en un mes es necesario para garantizarse el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa. En este caso, según consta el proyecto, la calificación de esta ley como económica urgente se justifica en la necesidad imperante de combatir la criminalidad económica y la corrupción, por lo que la extinción de dominio emergería como una herramienta crucial para desmantelar las redes delictivas. Además, aseguraría que la urgencia económica es fundamental en la necesidad de prevenir cualquier actividad ilícita en la contratación pública y que la extinción de dominio contribuye a la recuperación de recursos que podrían ser reinvertidos en el desarrollo de programas sociales, infraestructura, seguridad o servicios públicos. El trámite. Tras esta estrategia de la ley, la Asamblea deberá enviar el proyecto para su análisis en la unidad técnica legislativa, que debe ser revisada o que cumpla al menos con los requisitos si es que la calificación como tal ley económica urgente es correcta y si cumple con la unidad de materia. Después de esto, el Consejo de la Migración el CAL deberá analizar si lo califica o no
y a qué comisión se envía su trámite. Generalmente las leyes económicas urgentes pasan a manos de las comisiones de régimen económico o de desarrollo económico.